Buenas noches, soy Eralidi Frometa, periodista independiente y la esposa del prisionero político y de conciencia, periodista independiente también, Lázaro Yuri Valle Roca. Fui una de las que tuvo el honor y el privilegio de poderse entrevistar con el señor Jim More, representante especial que vino en representación de la Relatoría de Derechos Humanos para Cuba. Bueno, evidentemente tuve el privilegio de poder desenmascarar al régimen, ya que una vez más el régimen se encargó de decir que en Cuba no habían presos políticos. La atención del señor Jim More fue muy favorable, nos recibió con mucha empatía, mostró inicialmente mucha atención al respecto de lo que le estábamos planteando, pero el régimen una vez más se encargó de decir que en Cuba no había presos políticos, que los presos que habían en prisión tenían todo garantizado, asistencia médica, alimentación, dietas, cosas que nos encargamos de desmentir con evidencia, ya que yo le pedí al señor Jim More que una prueba de lo que estábamos hablando era que se dirigieran al Combinado del Este y específicamente intentar hablar con el preso político de conciencia, Lázaro Yuri Valle Roca, para que vean la condición física, emocional y de salud que presenta en el Combinado del Este. Le mostré evidencia de todos los procesos legales que yo he hecho a favor de él, que por derecho le corresponden, y todos han sido denegados. De esta forma, aquí está lo que yo expuse a favor de nuestros prisioneros políticos, no solamente de mi esposo, sino de todos los presos que hoy en día tenemos en las cárceles cubanas, nada más que por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación. La cita fue dada en la Embajada de la Unión Europea en 22, entre séptima y quinta. Soy de la opinión y del criterio, como defensora de los derechos humanos en Cuba por más de 20 años, que debieron de haberse citado más familiares que están sufriendo hoy las mismas torturas, las mismas condiciones infrahumanas que estoy viviendo yo, porque hay más familiares que pudieron haber sido citados, haber escuchado los argumentos, las violaciones de derechos humanos que acá en Cuba el régimen continúa cometiendo por hace más de 63 años, pero que se ha incrementado desde el 11 de junio hasta la fecha. Yo, dentro de los años que llevo en mi activismo pacífico a favor de los derechos humanos acá en Cuba, como que no creo en prácticamente nada, creo en hechos, no en palabras. Porque las palabras se las lleva el viento y los hechos son lo que ocurren realmente. El señor Jim More, a pesar de haber mostrado mucho interés en las violaciones que nosotros le planteamos de todos los presos políticos, no sé hasta dónde se puede esperar una esperanza, pero yo mi esperanza la voy a tener cuando yo vea que el régimen de Miguel Díaz-Canel, dirigido por Raúl Castro, ponga, por ejemplo, a mi esposo en la puerta de la casa, así como a todos los presos políticos. Como bien una recomendación importante que le pedimos al señor Jim More, como a toda la delegación de la Unión Europea que pueda venir a Cuba, es mantener un contacto visual de los presos políticos, como monitorear su estado de salud, porque una vez que toda esta delegación abandonen a Cuba, sabemos cuáles son y cuáles pueden ser los desenlaces fatales que pueden sufrir nuestros presos como nosotros los familiares.
Ahora mismo lo único que yo puedo pedirle a todas las familias que están en la misma situación y condiciones que yo es que por favor somos libres, denuncien, exijan la liberación de todos nuestros familiares. Libertad para los presos políticos. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.